Dios sigue hablando. ¿Estás escuchando? En un mundo lleno de ruido, distracciones y preocupaciones, muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios en mi vida? Algunos esperan una señal del cielo, otros buscan respuestas en los momentos de dificultad, pero la verdad es que Dios siempre está hablándote. Hoy, a través de las enseñanzas de Jesús, descubrirás cómo puedes reconocer su voz con claridad y permitir que guíe tu vida. Quédate hasta el final, porque cada palabra de este mensaje puede transformar tu relación con Dios y ayudarte a encontrar su dirección en los momentos que más lo necesitas. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios te habló de alguna manera? Jesús nos enseña que Dios habla de muchas maneras. Dios no está en silencio. Desde la creación del mundo, ha hablado a la humanidad de diversas formas, y Jesús mismo nos enseñó a reconocer su voz. Sin embargo, muchas veces estamos demasiado distraídos o preocupados para darnos cuenta de que Dios nos está llamando. Jesús dijo en Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Estas palabras no se refieren solo al sentido físico de la audición, sino a una actitud del corazón. Dios nos está hablando constantemente, pero debemos aprender a percibir su voz en medio del ruido del mundo. ¿De qué formas nos habla Dios? 1. A través de la palabra de Dios, la Biblia. La Escritura es la revelación más clara de la voz de Dios. En 2 Timoteo 3:16, leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cada vez que abrimos la Biblia con un corazón sincero, Dios nos habla, nos guía y nos muestra su voluntad. Jesús mismo citó las Escrituras para responder a las tentaciones en el desierto, mostrándonos que la palabra es nuestra fuente principal de dirección. 2. A través del Espíritu Santo. Antes de ascender al cielo, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para guiarnos. En Juan 16:13, dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos habla a través de convicciones internas, nos da discernimiento y nos recuerda las enseñanzas de Jesús en momentos clave. 3. A través de las circunstancias de la vida. Dios también nos habla por medio de lo que vivimos. A veces, las puertas que se cierran o los caminos que se abren son respuestas de Dios. Un problema inesperado, una oportunidad única o incluso un momento de dificultad pueden ser maneras en las que Dios nos dirige hacia su propósito. Jesús enseñó a sus discípulos a interpretar las señales de los tiempos y a confiar en que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito divino. 4. A través de otras personas. Dios usa a líderes espirituales, amigos de fe y hasta desconocidos para darnos palabras de ánimo, consejo y dirección. En la Biblia vemos que Dios habló a través de profetas, discípulos y hasta personas comunes. Jesús mismo fue usado para hablar a multitudes, sanar corazones y dar dirección a los perdidos. Hoy, Dios sigue usando a otros para bendecirnos con palabras que necesitamos escuchar. 5. A través de la paz interior. Jesús dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Cuando estamos en comunión con Dios y tomamos decisiones en línea con su voluntad, sentimos una paz sobrenatural. Esa paz es una señal de que vamos en la dirección correcta. Dios nos habla de muchas maneras, pero la clave está en tener un corazón dispuesto a escuchar. Si sentimos que Dios está en silencio, tal vez el problema no es que Él no está hablando, sino que nosotros no estamos prestando atención. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estas maneras sientes que Dios ha usado más en tu vida para hablarte? Y recuerda, Dios sigue hablándote, solo necesitas abrir tu corazón para escucharlo. El ejemplo de Jesús en la oración y la intimidad con Dios. Si hay alguien que nos mostró cómo escuchar la voz de Dios de manera clara y profunda, fue Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús nos enseñó que la oración no es solo una práctica religiosa, sino un diálogo vivo con el Padre Celestial. Jesús no solo oraba en momentos de necesidad, sino que mantenía una relación constante con Dios. Su vida de oración nos muestra que, para escuchar la voz de Dios, necesitamos buscar la intimidad con Él. 1. Jesús oraba en todo momento. Jesús no limitó la oración a un horario o a una tradición. En la Biblia, lo vemos orando en la madrugada, en la noche, antes de tomar decisiones importantes, en momentos de alegría y en medio de grandes pruebas. En Marcos 1:35, dice:
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús nos enseña que si queremos escuchar a Dios, debemos apartarnos del ruido y dedicarle tiempo en oración. Él buscaba lugares solitarios porque entendía que la verdadera conexión con el Padre requería intimidad. 2. Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes. Antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús pasó una noche entera en oración. Lucas 6, 12-13 nos dice: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús nos enseña que cuando enfrentamos decisiones cruciales en la vida, no debemos confiarnos en nuestra propia sabiduría, sino buscar la guía de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas sin consultarle primero a Dios? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideró la oración como indispensable, cuanto más nosotros deberíamos buscar la dirección del Padre en todo lo que hacemos. 3. Jesús oraba con pasión y confianza en Dios. Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, su oración fue un reflejo de total confianza en Dios. Lucas 22:42 nos muestra su humildad y entrega cuando dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseña que la oración no se trata solo de pedirle a Dios lo que queremos, sino de rendirnos completamente a su voluntad. A veces, Dios nos hablará a través de su respuesta a nuestras oraciones, aunque no siempre sea la que esperamos. 4. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dio la oración más poderosa y significativa: el Padre Nuestro. En Mateo 6, 9-13, Jesús estableció el modelo perfecto de oración, resaltando lo que realmente importa al hablar con Dios. Adorar a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Buscar su voluntad: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Confiar en su provisión: danos hoy el pan nuestro de cada día. Pedir perdón y perdonar a otros: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedir su protección y dirección: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Jesús nos enseñó que la oración no es un monólogo, sino un encuentro real con Dios. 5. La oración nos lleva a escuchar la voz de Dios. Jesús nos demostró que la oración no solo es hablar, sino también aprender a escuchar. En la comunión con el Padre, Jesús recibía fuerzas, dirección y consuelo. Hoy, Dios quiere hablarnos de la misma manera. Pero para escucharlo, necesitamos acercarnos con humildad, con fe y con el deseo sincero de conocer su voluntad. Si quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, sigue el ejemplo de Jesús. Haz de la oración una prioridad, busca la intimidad con Dios y confía en que Él te responderá en su tiempo perfecto. Déjame en los comentarios: ¿cuál es el momento del día en el que más sientes la presencia de Dios cuando oras? Y recuerda, Dios sigue hablándote, solo necesitas un corazón dispuesto a escucharlo. La oveja conoce la voz de su pastor, Juan 10:27. En un mundo lleno de voces que compiten por nuestra atención, Jesús nos da una verdad poderosa: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Con estas palabras, Jesús nos revela que Dios habla a sus hijos y que aquellos que le pertenecen pueden reconocer su voz con claridad. Pero, ¿cómo podemos distinguir la voz de Dios en medio del ruido de la vida? 1. Jesús es nuestro pastor y nos guía. En la cultura de la época de Jesús, los pastores pasaban tanto tiempo con sus ovejas que éstas aprendían a reconocer su voz. Cuando el pastor hablaba, las ovejas no dudaban en seguirlo, porque confiaban plenamente en él. Jesús utiliza esta imagen para enseñarnos que Él es nuestro buen pastor y que nosotros, como sus ovejas, debemos aprender a escucharle y seguirle con confianza. Pero esto nos lleva a una pregunta importante: ¿estamos afinando nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios? 2. ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios? Así como las ovejas aprenden a reconocer la voz de su pastor porque pasan tiempo con él, nosotros aprendemos a reconocer la voz de Dios cuando pasamos tiempo en su presencia. Existen 3 claves fundamentales para discernir la voz de Dios. La voz de Dios siempre está en línea con su palabra.
Dios nunca nos dirá algo que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Si quieres escuchar a Dios, sumérgete en su palabra, porque ahí es donde Él nos habla con claridad. La voz de Dios trae paz, no confusión. Cuando Dios habla, su mensaje trae convicción, dirección y paz, no ansiedad o desesperación. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La voz de Dios nos lleva a actuar en fe. Cuando Dios habla, su propósito es guiarnos a una acción que honre su voluntad. A veces nos pide que esperemos, otras veces nos pide que avancemos, pero siempre con fe y obediencia. Si estás en una etapa de tu vida donde anhelas escuchar a Dios, pregúntate: ¿estoy pasando suficiente tiempo con mi pastor? ¿Estoy prestando atención a su voz o estoy distraído con otras voces? Déjame en los comentarios, ¿cómo has aprendido a escuchar la voz de Dios en tu vida? Y recuerda, Dios siempre está hablándote, pero solo aquellos que le buscan con un corazón sincero podrán reconocer su voz y seguir su guía. Los obstáculos para escuchar a Dios. Si Dios nos habla, ¿por qué muchas veces sentimos que no escuchamos su voz? ¿Por qué parece que Él guarda silencio cuando más lo necesitamos? La realidad es que Dios siempre está hablando, pero muchas veces somos nosotros los que no podemos oírle con claridad. Así como el ruido y las distracciones impiden que escuchemos una voz en una multitud, hay obstáculos espirituales que pueden bloquear nuestra capacidad de escuchar a Dios. Veamos algunos de los más comunes. 1. La falta de quietud y la distracción del mundo. Vivimos en una época donde el ruido es constante. Redes sociales, noticias, preocupaciones diarias, todo compite por nuestra atención. Pero Dios no grita para ser escuchado. Él susurra a nuestro corazón. En 1 Reyes 19, 11-12, Dios le habló a Elías, no a través del viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un suave murmullo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste silencio para escuchar a Dios? A veces, no es que Dios no nos hable, sino que no le damos el espacio para hacerlo. Aparta momentos en tu día para desconectarte de todo y buscar a Dios en oración y meditación. 2. La duda y la incredulidad. Otro gran obstáculo es la falta de fe. Muchas veces queremos escuchar a Dios, pero en el fondo dudamos de que realmente nos hable. Dios responde a quienes le buscan con fe. En Santiago 1, 6-7, se nos advierte que el que duda es como las olas del mar, arrastradas y llevadas por el viento. Si queremos escuchar a Dios, debemos acercarnos con un corazón confiado, creyendo que Él es real y que desea hablarnos. Antes de orar, declara con fe: Señor, creo que tú me hablas. Ayúdame a reconocer tu voz. 3. El pecado y la falta de arrepentimiento. Uno de los obstáculos más serios para escuchar a Dios es el pecado sin confesar. El pecado endurece el corazón y bloquea nuestra conexión con Dios. Isaías 59, 2 nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Dios es santo y espera que nos acerquemos a Él con un corazón limpio. No significa que debamos ser perfectos, pero sí humildes para reconocer nuestros errores y pedir perdón. Antes de buscar dirección de Dios, pídele que examine tu corazón y te limpie de cualquier pecado que pueda estar bloqueando su voz. 4. La impaciencia y la falta de perseverancia. Muchas veces dejamos de buscar a Dios porque no nos responde cuando queremos. Pero Dios no es un botón de respuesta inmediata. Él tiene sus tiempos y sus propósitos. En Habacuc 2:3, Dios dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios habla en el momento perfecto, y a veces el silencio es parte de su respuesta. Nos enseña a confiar, a esperar y a depender de Él. En vez de frustrarte por la aparente demora de Dios, pídele paciencia y sigue buscando su presencia con perseverancia. Como aprender a escuchar a Dios cada día. Dios no solo quiere hablarnos en momentos de crisis o cuando tenemos grandes decisiones que tomar. Él desea una relación diaria con nosotros. Como un Padre amoroso, quiere guiarnos, fortalecer nuestra fe y mostrarnos el camino correcto. Pero, ¿cómo podemos afinar nuestros oídos espirituales para reconocer su voz en nuestro día a día? Aquí te compartiré 5 claves que te ayudarán a escuchar a Dios de manera constante y clara en tu vida. 1. Escucha a Dios a través de su palabra.
La Biblia es la voz de Dios escrita. Si queremos aprender a escuchar a Dios, debemos empezar por leer lo que Él ya ha dicho. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando lees la Biblia con el deseo de escuchar a Dios, descubrirás que Él te habla directamente a través de sus páginas. Muchas veces, la respuesta que buscas ya está escrita en su palabra. Dedica al menos 10 minutos al día para leer la Biblia con el corazón abierto. Antes de comenzar, pídele al Espíritu Santo que te hable y te revele su mensaje para ti. 2. Escucha a Dios en la oración y el silencio. Orar no es solo hablar, también es escuchar. Muchas veces, cuando oramos, llenamos el tiempo con nuestras palabras y no dejamos espacio para que Dios nos responda. En Salmos 46 horas y 10 minutos, Dios nos dice, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Dios habla en la quietud. No siempre será con una voz audible, pero sentirás su dirección en tu espíritu, en la paz que Él pone en tu corazón, o incluso en pensamientos que no habías considerado antes. Después de orar, quédate en silencio unos minutos y pídele a Dios que te hable. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. 3. Aprende a reconocer la paz de Dios. Cuando Dios habla, su voz trae paz, no confusión ni ansiedad. Aun cuando la respuesta de Dios implique un cambio difícil, siempre habrá una paz que sobrepasa el entendimiento. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si sientes incertidumbre, miedo o confusión, no tomes decisiones apresuradas. Espera la paz de Dios antes de actuar. Pregunta en tu oración, Señor, si esto es tuyo, dame paz. Si no lo es, inquieta mi corazón. 4. Dios habla a través de personas y circunstancias. Dios también usa a otras personas para hablarnos. Puede ser un mensaje en la iglesia, una palabra de un amigo o incluso algo que escuchas en un momento inesperado. En Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Dios también usa las circunstancias para guiarnos. A veces, una puerta que se cierra es la manera en que Él nos protege o nos dirige a algo mejor. Mantente atento a los consejos de personas sabias y a las señales que Dios pone en tu camino. 5. Sé constante en buscar a Dios. Aprender a escuchar a Dios es como afinar un instrumento, requiere práctica y constancia. Entre más tiempo pases con Él, más reconocerás su voz. En Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no deja de hablarnos, pero muchas veces somos nosotros quienes dejamos de buscarlo. Haz de la comunión con Dios un hábito diario. No solo ores en los momentos difíciles, habla con Él en todo momento. Dios quiere hablarte cada día. Solo necesitas aprender a reconocer su voz en la escritura, la oración, la paz en tu corazón, las circunstancias y las personas que Él pone en tu vida. ¿Has sentido que Dios te ha hablado de alguna de estas maneras? Escribe en los comentarios cómo has aprendido a escuchar su voz y cuál de estas claves pondrás en práctica hoy. Y recuerda, Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Jesús te llama a escuchar y seguir su voz. Jesús no solo nos invita a escuchar la voz de Dios, sino también a obedecerla y seguirla. A lo largo de este mensaje hemos aprendido que Dios nos habla de muchas maneras, a través de la Biblia, la oración, la paz en nuestro corazón, las circunstancias y las personas que pone en nuestro camino. Pero hay algo aún más importante, ¿qué hacemos cuando escuchamos su voz? Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Él no solo nos llama a oírle, sino a seguirle. Escuchar la voz de Dios no es suficiente si no la ponemos en práctica. 1. La importancia de la obediencia a la voz de Dios. Escuchar a Dios es el primer paso, pero obedecer su voz es lo que transforma nuestra vida. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si Dios te está hablando, si sientes su dirección en tu vida, no ignores su voz. Él te habla para guiarte a algo mejor,
para fortalecerte y para que camines en su propósito. Pregúntate hoy, ¿estoy siguiendo la voz de Dios o solo la estoy escuchando? 2. No endurezcamos nuestro corazón. Dios siempre está hablándonos, pero muchas veces no queremos escuchar su voz porque nos pide hacer algo que no esperamos, algo que nos saca de nuestra zona de confort. Hebreos 3:15 dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús te está llamando hoy. Si sientes que Él te ha hablado en este mensaje, si algo ha tocado tu corazón, no ignores su llamado. Haz una oración sincera y dile a Dios, Señor, quiero aprender a escuchar tu voz y obedecerla con un corazón humilde. 3. Seguir a Jesús trae paz y propósito. Cuando decidimos escuchar y seguir a Jesús, no significa que la vida será fácil, pero sí significa que nunca estaremos solos. En Juan 14:27, Jesús nos dejó esta promesa, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando sigues su voz, encontrarás la paz que nada en este mundo puede dar. No importa lo que enfrentes, si caminas en su dirección, Él te sostendrá. Jesús te está llamando hoy. Él desea que aprendas a escuchar la voz de Dios y que confíes en su guía cada día. No dejes que el ruido del mundo te aleje de su propósito. Escribe en los comentarios, Señor, quiero escuchar tu voz y seguirte. Y recuerda, Dios sigue hablando. ¿Estás listo para escucharlo y obedecerlo? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Jesús te está llamando a escuchar su voz y seguirle cada día. Escribe en los comentarios, Señor, quiero escuchar tu voz y seguirte para afirmar tu fe y compromiso. Suscríbete y activa la campana para recibir más reflexiones que fortalecerán tu relación con Dios. Dale like si este video te ha bendecido y crees que más personas deben escucharlo. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar la voz de Dios. No te detengas aquí. Sigue profundizando en tu fe con nuestros otros videos en el canal. Encontrarás más enseñanzas, reflexiones y mensajes que te ayudarán a acercarte más a Dios. Dale clic y sigue aprendiendo su palabra. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.